Buenas noches, Casa de Bendición. Bienvenidos. Damos gracias a Dios porque nos permite reunirnos a través de este medio. El día de hoy quiero compartirles una palabra que se encuentra en Salmo 1. Es de Salmo 1, del 1 al 6. Dice la palabra de Dios: Dios bendice a quienes no siguen malos consejos, ni andan en malas compañías, ni se juntan con los que se burlan de Dios. Dios bendice a quienes aman su palabra y alegres la estudian día y noche. Son como árboles sembrados junto a los arroyos. Llegado el momento, dan mucho fruto y no se marchitan sus hojas, y todo lo que hacen les sale bien. Con los malvados no pasa lo mismo. Son como el polvo que se lleva el viento. Cuando sean juzgados, nada los salvará. Esos pecadores no tendrán parte en la reunión de los buenos. En verdad, Dios cuida a los buenos, pero los malvados se encaminan al fracaso. Amén. Qué preciosa esta palabra que el Señor nos da el día de hoy. Que si nosotros actuamos bien, si somos buenos, si somos los que aman su palabra, dice que Él nos cuida. Y dice la palabra que seremos como esos árboles plantados junto a corrientes de aguas que dan su fruto a su tiempo. Y todo lo que hacen prospera, dice la palabra. El día de hoy vamos a empezar nuestro tiempo de intercesión y voy a pedirles que oremos en el nombre de Jesús. Padre, en esta hora, Señor, nos acercamos a tu presencia, Señor, pidiendo perdón, Padre Celestial, por todos nuestros pecados. Sabemos, Señor, que te fallamos de una o de otra manera, Señor, pero hoy venimos delante de tu trono de la gracia, como dice tu palabra, que ahí encontraremos el oportuno socorro, Señor. Clamamos, Señor Jesús, la sangre de Cristo sobre nuestras vidas, sobre nuestras familias, Señor, sobre todo aquello que tú nos has dado, Padre Celestial. Venimos intercediendo, Señor, por esta nación, por Guatemala, Señor. Gracias, Padre, porque tú nos has dado el privilegio de nacer, de crecer en esta nación, Señor. Hoy declaramos que Guatemala es tierra bendita, Señor, y que tú, Señor Jesús, tienes a Guatemala en tu corazón, y que tú deseas, Señor Jesús, que todos seamos prosperados, como lo dice tu palabra. En el nombre de Jesús oramos por el gobierno, Señor, que se arrepientan, Señor Jesús, de sus malos caminos, que toda corrupción salga a luz, Señor, y que sea corregida en el nombre poderoso de Jesús. Clamamos, Señor Jesús, para que en esta nación reine la paz, reine la seguridad, Señor, y clamamos, Señor Jesús, para que Guatemala sea una de las naciones que han de ser salvas, como lo dice tu palabra. También, Señor Jesús, venimos clamando por Casa de Bendición, Señor, por este ministerio maravilloso que tú has puesto en nuestras manos, Señor. Venimos intercediendo, Señor, por nuestros pastores, Señor, que sean guardados, que sean librados, Señor, que tú los sigas protegiendo, Señor, que proveas para todo lo que ellos necesitan, Señor. Clamamos por las necesidades de tu pueblo, Señor, que tú las conoces, Señor, por sus finanzas. Si hay alguien enfermo, Señor, clamamos por sanidad. Y declaramos, Señor Jesús, la sangre de Cristo y el sacrificio que tú hiciste en la cruz del Calvario a favor de nosotros, Señor. Declaramos, Padre Celestial, que nuestras familias son benditas en ti, Señor. Y como dice tu palabra, que nosotros, Señor Jesús, seremos levantados, Señor, en los aires, Señor Jesús, el día glorioso que tú vengas, Padre. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias por este tiempo. Amén y amén. Bueno. Ahora quiero darle el privilegio a mi esposo, Neri Ventura, que él trae una palabra poderosa. Amén. Amén, tengan muy buena noche. Es para mí un gusto estar acá con ustedes y vamos a comenzar orando, dándole gracias a Dios porque nos permite estar en este momento y que habla a nuestro corazón y a nuestra mente. Padre Santo, en el nombre de Jesús te pedimos, Señor, que vengas tú, Señor, y que nos des una instrucción, que fluya, Señor, que nuestros labios, que tu palabra, Señor, baje a nuestro corazón, llegue a nuestra mente, Señor, y cambie nuestra forma de vivir. Padre Santo, habla, Señor, a través de mis labios, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Pues bueno, quiero comenzar diciéndoles acerca de que mucho se habla cuando hay tormentas. Inclusive cuando comenzó esta pandemia, se hablaba acerca de tener confianza. Y para nosotros los cristianos es fundamental tener confianza. Pero ¿tener confianza en quién? Tener confianza en nuestro Señor Jesucristo, tener confianza en Dios.
Y para eso pues quiero que me acompañen a Hechos 27, versículo número 7. Dice así: navegando muchos días despacio y llegando a duras penas frente a Gnido, porque nos impedía el viento, navegamos a Sotavento de Creta frente a Salmón, y costeándola con dificultad llegamos a un lugar que llaman Buenos Puertos, cerca del cual estaba la ciudad de Lasea. Y habiendo pasado mucho tiempo y haciendo ya peligrosa la navegación, por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba, diciéndoles: varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Para tener confianza, nosotros tenemos primero que conocer los tiempos. Dice aquí la palabra del Señor, dice que ellos tenían el tiempo, tenían el viento en contra. Además vamos a leer más adelante de que dice que ya se acercaba el invierno, y es que en el invierno no se acostumbraba a navegar porque es lo más complicado. Ellos no hicieron caso. Número 2, dice que no escucharon a Pablo. O sea, número 1, tenemos que ser entendidos en los tiempos. En este texto leemos de que ellos iban en contra, el viento lo tenían en contra y ya iba a ser invierno. 2, no escucharon a Pablo. Pablo les decía que iban a tener pérdidas e inclusive hasta la nave podían perder. Pero aquí leemos que dice que el centurión, el encargado de los que él llevaba presos en ese barco, no le escuchaba, sino que prefería escuchar al patrón o al dueño de la nave, dice. Entonces nosotros, para que podamos ser entendidos en los tiempos, atravesar tormentas, tenemos que escuchar a quien nos da un consejo, tenemos que escuchar a quien nos trae la palabra de Dios, porque nuestra confianza puede estar en nuestras propias fuerzas, en lo que poseemos. En el caso de estos hombres que dice que pues, en el dueño de la nave confiaba, pero eso no es lo que funciona, eso no es lo que nos va a sacar adelante, eso no es lo que nosotros vamos a poder tener algo que sea duradero. Vamos a seguir leyendo. Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Y siendo incómodo el puerto para invernar, la mayoría acordó zarpar también de ahí, por si pudieran arribar a Fenice, puerto de Creta que mira al noroeste y al sudeste, e invernar allí. Y soplando una brisa del sur, pareciéndoles, según sus propios pensamientos, no confiando en el Señor, y pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando a Creta. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Eurociclón. Y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Y habiendo corrido a Sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife. Cuando pasamos tormentas y no confiamos en el Señor, así como dice aquí la palabra, dice, nos dejamos llevar. Ellos ya estaban desesperados, ya no sabían qué más hacer y dice, nos dejamos llevar. En este tiempo que hemos estado viviendo de pandemia, de problemas económicos, muchas personas se han dejado llevar por sus sentimientos, se han dejado llevar por todo aquello que no es la voluntad de Dios, todo aquello que no es el amor perfecto de Dios. Comenzamos a perder cosas. Dice que estos hombres empezaron a tirar las cosas del barco. Vamos a leer más adelante donde dice que empiezan a tirar las cosas del barco, empiezan inclusive a desfallecer, dejan de comer. Y aquí quiero decirles cinco cosas. Cuando pasamos tormentas y no confiamos en el Señor, nos dejamos llevar. Número 2, comenzamos a perder cosas.
Y eso se llama también tener ansiedad. Cuando nosotros tenemos ansiedad empezamos a perder la paz. Empezamos a creer que todo lo que teníamos nunca más va a venir porque no tenemos confianza. Eso sería entonces perder todas las cosas, tener ansiedad. Perdemos la esperanza, que eso lo que nos lleva es a tener angustia. Y la palabra de Dios dice que no nos tenemos que angustiar. La confianza plena en el Señor nos lleva a que no nos angustiemos, que no importa lo que estemos viviendo, no nos tenemos que angustiar. Número 4, perdemos las ganas de vivir. Y eso nos lleva a una depresión. Perdemos el ánimo. Las ganas de vivir se pierden cuando ya no hay esperanza en nada, cuando creemos que ya no hay salida y que todo se acabó. No estamos teniendo nuestra esperanza, no estamos teniendo nuestra confianza en el Señor. Todos hemos pasado problemas, a todos nos ha afectado esta situación. Todavía, inclusive aquí pues en Guatemala, se abrieron ya los trabajos, se abrieron los centros comerciales y eso empieza a generar una economía, empieza a ver que pues las cosas están cambiando. Pero las cosas económicamente están difíciles, todos estamos pasando una situación difícil. Pero los hijos de Dios confiamos en Él. Los hijos de Dios no vamos a perder el ánimo, no vamos a perder la esperanza. Porque todo eso es lo que el enemigo quiere, que nosotros perdamos nuestra esperanza, perdamos nuestras cosas. Y entonces muchos cristianos hoy en día están metidos en angustias, están metidos en depresión. Y en el nombre de Jesús en esta hora reprendemos todos esos espíritus. En el nombre de Jesús en esta hora declaro sobre tu vida que tú eres un hijo de Dios, eres una hija de Dios y que tú puedes salir adelante. Que las cosas no se han acabado. Que así como estos hombres estaban ya, dice que inclusive navegaron muchos días en oscuridad. Y en aquel tiempo era más que indispensable navegar con las estrellas. Y dice que ellos inclusive ni las estrellas miraban. Ya no tenían esperanza. Vamos a seguir leyendo qué es lo que les acontecía a estos hombres en este viaje. Y dice... Vamos a seguir en el número 18. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, el siguiente día empezaron a alijar y al tercer día con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habrá sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído, y no zarpar a Creta tan solo para recibir este perjuicio y esta pérdida. Ahí leemos de que dicen que ya no habían comido, lo que les digo, ¿verdad? Llega inclusive en el momento de la tempestad, en el momento de la prueba, inclusive llega lo que se le llama la depresión, ¿verdad? La depresión que puede llevar a las personas inclusive a la muerte. Ellos ya no tenían esperanza, pero les dice Pablo, si me hubieran escuchado no estuviéramos viviendo esto. Ahora quiero hablarte a ti como hijo de Dios. ¿A quién están escuchando las personas a tu alrededor? ¿Tienes tú palabras de bendición? ¿Tienes tú palabras de aliento? El Señor se está manifestando a través de tu vida, a través de tu boca, y tú estás pudiéndole decir a las personas: hay esperanza, hay una vida eterna, hay salvación en el Señor. Te lo pregunto. Vamos a seguir leyendo en el versículo 22. Dice Pablo: pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave, porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo. Diciendo Pablo: no temas, es necesario que comparezcas ante César, y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Con todo, es necesario que demos en alguna isla. Pablo dice: se me ha presentado el ángel de Dios y me ha hablado. Y me ha dicho que no va a haber pérdida de ustedes, que no va a haber más pérdida entre nosotros.
Pero aquí hay algo que me llama la atención poderosamente y que me alienta a seguir adelante y me cambió tal vez la vida inclusive una vez más. Porque dice en el versículo 23, porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo. Gloria a Dios porque yo tengo dueño, porque tú tienes dueño. No estamos solos. Dios es nuestro dueño y Dios va a tener cuidado de todas las cosas que suceden a nuestro alrededor. Esta gente estaba en la peor situación. Estaban en un barco, estaban alejados de sus casas, eran presos inclusive que iban a Roma a ser enjuiciados y lo estaban perdiendo todo. Pero Pablo, como hijo de Dios, se levanta y les dice: a mí se me ha presentado el ángel del Señor, de quien soy dueño y a quien sirvo. Aún en las dificultades podemos servirle a Dios. Aún en los momentos más difíciles, hay momentos en los cuales tal vez no tengas ni un peso, como dirían los mexicanos, en la bolsa, pero le puedes servir a Dios, porque Dios sigue teniendo el control, porque Dios sigue siendo tu dueño si confías en Él. Es hora que nos levantemos como una iglesia viva, como una iglesia poderosa que sabe, reconoce que tiene un dueño y que estamos en esta tierra para cumplir el propósito de Dios. Porque además aquí dice que es necesario que Pablo comparezca, porque Pablo iba ahí preso, pero tenía que dar testimonio del evangelio ante el emperador en Roma. Él iba con una misión del Señor. No era solamente como que hubieran dicho un viaje de placer o porque Dios iba a conceder que no se siguieran perdiendo cosas o vidas, porque era un capricho, porque era el deseo de Pablo, sino era porque existía un propósito del Señor en su vida. Porque Dios nos ha hecho con un propósito, como una iglesia, como un hijo redimido de la maldad, de donde Dios nos sacó para llevarnos hacia un propósito que Él nos ha dado a cada uno de nosotros. Pablo, en medio de todas estas dificultades, dice que se le presenta el ángel, pero le dice que por causa de Él nadie va a perecer. Te pregunto, ¿será que acaso por causa tuya hay alguien que pueda ser salvo? A causa de lo que Dios te ha encomendado, de lo que estás trabajando, ¿ya no se van a seguir perdiendo algunas vidas? Porque mucho hablamos acerca en este tiempo, en estos tiempos finales y lo que está aconteciendo del virus, de que ya no hayan más muertos, que ya no hayan más enfermos, que Dios nos libre ya de este virus. Pero ¿será que Dios puede actuar en otros por causa tuya? ¿Por la causa que tú estás buscando del Señor? Porque así es. Cuando nosotros buscamos a Dios, muchas veces vienen bendiciones alrededor de otras personas por causa tuya. ¿Por qué? Porque de repente no tienes trabajo y en el corazón de alguien dispone fundar una empresa, dispone hacer un proyecto y necesita a una persona y anda buscando a una persona y Dios dice, esa persona es mi hijo, y tú apareces y te dan el trabajo. Pero eso fue porque esta persona dice, wow, sí, me conseguí a la mejor persona y yo voy a salir adelante con este proyecto, pero fue algo que puso en el corazón de esta persona a causa tuya. Entonces las cosas no son tan simples como las vemos. Todo funciona alrededor de la omnipotencia, alrededor de lo que es la soberanía de Dios. Cuando nosotros confiamos en el Señor, cuando nosotros dedicamos nuestra vida a Dios, a causa tuya, a causa de lo que el Señor, el propósito que Dios tiene en tu vida, puede bendecir a otros. En esta lectura vemos que son salvas de la muerte muchas personas a causa de Pablo. Y vamos a seguir leyendo en el 27. Venida la 14ª noche y siendo llevados a través del mar Adriático a la medianoche, los marineros sospecharon que estaban cerca de tierra. Y echando la sonda hallaron 20 brazas y pasando un poco más adelante, volviendo a echar la sonda, hallaron 15 brazas.
y temiendo dar en escollos echaron 4 anclas por la popa y ansiaban que se hiciese de día. Entonces los marineros procuraron huir de la nave y echando el esquife al mar, aparentaban como que querían largar las anclas a proa. Pero Pablo dijo al centurión y a los soldados: si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvarnos. Entonces los soldados cortaron las amarras del esquife y los dejaron perderse. Cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos a que comiesen, diciendo: este es el 14º día que veláis y permanecéis en ayunas, sin comer nada. Por tanto os ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aun un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos, y partiéndolo comenzó a comer. Un hijo de Dios inclusive no pierde ni las ganas de comer, pero eso es por la confianza que tiene en el Señor. Esa es la confianza que tenemos en Dios, en nuestro Padre, en nuestro dueño y Salvador. Dice que les ruega a todos que coman, porque ya habían pasado muchos días, 14 días sin comer. Y además les vuelve a confirmar: ni el cabello, ni un cabello de sus cabezas se va a perder, por la confianza puesta en el Señor. Y dice que partió el pan y le dio gracias, porque de todo tenemos que darle gracias a Dios. Y ahí había algo que comer. Tal vez no era un manjar, seguramente no eran camarones al ajillo, no eran cosas que podemos pensar hoy, pero él dio gracias porque su confianza estaba en el Señor. Y los demás tuvieron la bendición de recibir un beneficio por un hijo de Dios que creyó, por un hijo de Dios que estaba seguro de quién era su dueño. Entonces todos, teniendo ya mejor ánimo, comieron también, y éramos todas las personas en la nave 276, ni siquiera eran 5 o 10, eran 276. Y dice que tuvieron mejor ánimo. Muchas veces te dicen: ten ánimo, pero cuando viene de una fuente natural, de una fuente humana, no tiene efecto sobre tu vida. Pero cuando un hijo de Dios, lleno de confianza en el Señor, te dice: ten ánimo, el Espíritu Santo hace una obra en ti. Porque aquí dice que esta gente dice que tuvo ya mejor ánimo. Se te quitan las ganas de morir, empiezas a querer comer. Y luego dice: cuando se hizo de día, no reconocían la tierra, pero veían una ensenada que tenía playa, a la cual acordaron varar si pudiesen bajar de la nave. La historia termina con que efectivamente todos fueron salvados de la muerte y continúan el viaje, porque el propósito de Dios en la vida de Pablo era que llegara a Roma y que se presentara delante del emperador. ¿Para qué? Para llevar el mensaje de salvación, para que inclusive el emperador supiera que había un Dios sobre todas las cosas. Quiero ir terminando con esto. Cuando nos vemos en la tormenta, cuando no estamos confiando en el Señor, nos echamos las culpas unos a otros. Quiero leerte en Marcos capítulo 4 versículo 35. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. ¿Quién les dijo? Jesús a sus discípulos. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaban las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba, de tal manera que en la barca ya se estaba hundiendo. Y él, ¿quién él? Jesús, estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió el viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza, y les dijo: ¿por qué estáis amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces tuvieron gran temor y se decían uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y la mar le obedecen? Nos echamos la culpa unos a otros cuando estamos en dificultades, cuando estamos en pruebas. De repente el esposo le dice a la mujer: es que eres tú la despilfarradora. O ¿por qué la mujer, en lugar de estarle diciendo al hombre: ¿por qué no sales a buscar trabajo? ¿Por qué no te ocupas más de nosotros? ¿Por qué no haces algo para salir de esta tormenta?
Nos echamos las culpas unos a otros, porque aquí vemos que inclusive los discípulos le dijeron a Jesús: no tienes cuidado de lo que perecemos. Aún al mismo Dios nosotros le echamos la culpa. Señor, tú, ¿por qué no me sacas de este problema? ¿Por qué no nos sacas de este virus? ¿Por qué no nos libras de la maldad del mundo? En medio de la tormenta solemos echarle el problema, echarle la culpa a otras personas. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Confiar. Confiar en el Señor y unirnos como esposos y orar el uno por el otro y orar, fundirnos en oración día con día y decirle: Señor, tú nos vas a sacar de esto. Tener la confianza, porque aquí Jesús les dice inclusive: ¿cómo no tenéis fe? Y fe es la esperanza, fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es tener confianza en el Señor. No es tener confianza en nuestras fuerzas, no es tener confianza en confesar positivamente, no es tener confianza en que si yo repito, todo va a estar bien, 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 va a estar bien. No, es la confianza puesta en nuestro Señor Jesucristo. En esta noche estamos hablando acerca de tener confianza en el Señor. Y estamos viendo este texto, estamos leyendo las Escrituras acerca de este naufragio, todo lo que Pablo pasó, pero de todas las cosas también que Dios se manifestó. Y por eso te decía, ir terminando acerca de no echémosle la culpa a las personas, ni aún al mismo Dios. Porque Jesús dice que Él estaba en la barca. Y si Jesús está en tu barca, no se va a hundir. Si Jesús está en tu barca, no tienes por qué buscar culpables, porque no hay culpables. Tú te vas a levantar como un varón, como una mujer de Dios, y vas a clamarle al Señor, y el Señor te dará la respuesta. Porque en la confianza en Él, no perdemos nunca. Cuando confiamos en el Señor, nuestra vida cambia. Nuestra vida no es la misma que la de las demás personas, porque Él nos ha dado vida y vida eterna. Es un Dios vivo y dice que es el mismo de ayer, hoy y por siempre. Confiemos en el Señor. Si Jesús está en tu barca, tú navegarás a un puerto seguro y tu barca no va a sufrir pérdida, no va a naufragar. En el nombre de Jesús. Tenemos dueño. Por tu causa, Dios puede bendecir a otros. Y te dejo esta promesa del Señor. Vamos a leer Job capítulo 42 y versículo 12. Dios bendijo a Job en sus últimos años más abundantemente que en los anteriores. Llegó a tener 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. También tuvo 14 hijos y 3 hijas. A la mayor llamó Jamima, a la segunda Kesia, a la tercera Keren Apuk. No había en todo el mundo mujeres tan bonitas como las hijas de Job. Su padre las hizo herederas de sus bienes junto con sus hermanos. Después de todo esto, Job vivió 140 años y murió a una edad muy avanzada, llegando a ver a sus hijos, nietos, bisnietos y tataranietos. Después de la tormenta, no te voy a decir que viene la causa, viene la paz, sino viene la bendición. Después de la tormenta viene la bendición si confiamos en el Señor. Tu confianza la tienes que colocar en el Señor, en el Hijo de Dios, en Jesucristo. Dice que no hay otro nombre más excelso que Él. Pongamos nuestra confianza en el Señor, pongamos nuestra confianza en Jesús y entonces podremos ver esta promesa, así como pasó con Job, después de haber sufrido mucho y más adelante podríamos leer esa historia si tú no la conoces, pero dice que Dios bendijo a Job en sus últimos años más abundantemente que en los anteriores. Después de la tormenta viene la bendición. Pero si confiamos en el Señor, si le creemos a Él y le buscamos en oración, porque Pablo dice que el ángel le visitó, porque él estaba orando y porque él estaba esperando una respuesta de parte de Dios. Así es pues de que vamos a orar en esta hora, vamos a orar porque el Señor llene tu vida de confianza, llene tu corazón que posiblemente haya estado entristecido o haya estado en un punto que muchas personas tal vez que me están viendo no han querido ni comer, pero hoy te digo que hay esperanza y que tenemos confianza, que tienes que poner tu confianza en el Señor porque Él hará, así como ha prometido, Él hará. No importa lo que estés pasando, no importa lo que estés viviendo,
Dios es un Dios real, es un Dios vivo. Todos hemos pasado problemas, todos hemos pasado situaciones difíciles, pero si nuestra confianza está puesta en Él, no hay pérdida. Padre Santo, inclina tu rostro ahí donde estás y extiende tu mano. Padre Santo, en el nombre de Jesús, hoy clamo, Señor, por todo corazón que ha tenido una desesperanza, Señor, por todo corazón que ha creído que no hay una respuesta, Señor. En esta hora rompemos, Señor, con todo espíritu maligno, Señor, que ha querido a traer tristeza, angustia, Señor, que ha venido a traer desesperación, Señor, que esa confianza ya no siga siendo puesta en los hombres, que ya no siga estando puesta, Señor, en los doctores que vienen y recetan una pastilla, pero más adelante vas a seguir teniendo ese problema. En esta hora clamamos al Dios, al Rey de Reyes y Señor de Señores, porque entre a tu vida. Levanta tu mano ahí y dile: Señor, entra a mi vida, cambia mi corazón, que mi confianza pueda estar en ti, y Él hará, sacará toda angustia, sacará toda desesperación, toda ansiedad. En el nombre de Jesús la echamos fuera, toda desesperación. En el nombre de Jesús sabemos que tú estás tomando el control, Padre, porque tú eres un Dios bueno, porque tú has declarado, Señor, que tienes planes de bien y no de mal para nosotros, Señor. En el nombre de Jesús reprendemos, echamos fuera todo espíritu, Señor, de suicidio, todo espíritu de muerte en el nombre de Jesús, todo miedo, porque el perfecto amor de Dios echa fuera todo temor, y en Él no habrá pérdida, dice. En Él jamás habrá pérdida. En el nombre de Jesús, toda esquizofrenia, todo pensamiento negativo, todo pensamiento que no proviene del Padre, en esta hora lo echamos fuera y ponemos nuestra confianza en Jesús. En Jesús. Si Él está en nuestra barca, todo va a estar bien. Si Él está en nuestra barca, todo va a fluir, todo va a ser mejor inclusive que antes. Pero no solamente en lo económico, sino en lo espiritual. Porque Dios nos ha dado grandes y hermosas promesas, que es una vida eterna, una vida en abundancia. Y Jesús te dice hoy: yo tengo una vida en abundancia, yo tengo paz, no como el mundo la da, dice el Señor. En esta hora, Padre, te doy gracias porque sé que tú escuchas nuestras oraciones, Padre. Sé que tú inclinas tu oído y que tú nos haces libres por la sangre del Cordero. Gracias, Señor, porque nuestra confianza va a estar en ti, porque nuestra confianza va a estar, Señor, en el sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Y aunque el mundo se esté derrumbando, tú estás en nuestra barca y todo va a estar bien, Padre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Damos la gloria al Señor. Y te invitamos que este jueves a las 8 de la noche te conectes con nosotros para seguir aprendiendo, para seguir buscando la presencia de Jesús, la presencia del Espíritu Santo, y que Él empiece a cambiar nuestra vida, nuestra forma de vivir, cambiando nuestros pensamientos. En el nombre de Jesús, te doy gracias por haberte conectado y bendecimos a nuestros pastores ahí donde se encuentran. Declaramos bendición y que todas las cosas salgan bien y que les enviamos que la pasen bien. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén.